Seguimos con la intervención de doña María Rosa Rubio Ramos, fiscal delegada de la Especialidad Civil y de Provisión de Apoyo a las Personas con Discapacidad para la Comunidad Autónoma de Canarias, fiscal decana de la Sección de lo Civil y de Provisión de Apoyos a las Personas con Discapacidad de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, fiscal responsable de la Sección de lo Civil y Provisión de Apoyos a las Personas con Discapacidad desde el año 2010, así como delegada autonómica en la materia desde la creación de esta figura en el año 2017 por la Fiscalía General del Estado. Y muchísimas más cosas, y una persona muy implicada con el tema de la discapacidad y que estoy orgulloso de conocerla. Rosa, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Javier. Yo, con el permiso de ustedes, me voy a levantar. Es que si no, yo no veo a los de la primera fila y ustedes igual a mí no me ven porque como soy chiquitita es como cuando uno va conduciendo un coche grande que se ve solo la cabeza, ¿no? Pues lo mismo. Muchísimas gracias, Javier, por la invitación. No nos conocíamos y espero que hoy a lo largo de la mañana podamos limar las asperezas que tuvimos en la primera conversación, que yo recuerdo aquella primera conversación telefónica en donde teníamos una visión un poco distinta de las medidas de apoyo, lo recordará. Seguro que estamos de acuerdo, pero simplemente lo estábamos diciendo de manera diferente, ¿no? Pero eso a mí me estimuló mucho cuando me invitaste, dije yo tengo que ir ahí. Así que nada, te doy las gracias a ti, Javier, por tu impulso, por tu iniciativa, por tus ganas, pero sobre todo a quien le quiero dar las gracias es a mi buena amiga María José Colombo, que creo que está por aquí porque la he visto antes, que es ella la que ha hecho posible que yo esté aquí y de esta manera la Fiscalía se pueda acercar a todos ustedes. Saben que me gusta que la Fiscalía esté cerca de la sociedad, que sepan lo que hacemos, que sepan para qué estamos y qué es lo que nos pueden y nos deben pedir. Gracias, María José, tú no lo sabes, pero no sabes cuánto me enseñaste cuando yo empecé a aprender de estas cosas de la discapacidad, cuando yo llegué a este mundo del que apenas sabía nada, y gracias a María José Colombo, una gran abogada en materia de discapacidad, con amplísimos conocimientos, yo empecé a aprender mucho. No es que ahora sepa mucho, pero empecé a aprender mucho. Bueno, dicho esto, me voy a valer de esta presentación de diapositivas un poco para marcar las ideas. No quiero ir muy deprisa. La finalidad de la intervención, que es lo que me pidieron, es ser eminentemente práctica, porque creo que aquí hay profesionales del trabajo social, que también hay abogados, también están las fundaciones tutelares, seguramente también hay familias. Entonces, voy a intentar no utilizar términos muy jurídicos, si utilizo alguno voy a explicar qué es y sobre todo no voy a mencionar artículos ni leyes prácticamente, porque no importa tanto el artículo, no importa tanto la ley, como que sepamos qué es lo que está diciendo esa ley, qué podemos, con qué podemos contar, con qué debemos contar y de qué va esto de esa reforma que ha supuesto un cambio en 180 grados en materia de discapacidad, porque lo que ha hecho la Ley 8/2021 no es más que transponer, como se dice respecto a las directivas, pues transponer nada más y nada menos que la Convención de las Naciones Unidas, que era un derecho que ya formaba parte de nosotros, porque ya había sido ratificado por nuestro país. Es una de las pocas convenciones, además, que ha ratificado la Unión Europea como tal Unión Europea. No cada uno de los países de la Unión Europea, que también, sino la Unión Europea, que está en vigor, que llevaba en vigor muchos años con nosotros, pero que no acababa de arrancar, a pesar de ser derecho internacional y a pesar de que al haber sido ratificado por nuestro país estaba en pleno vigor. Bueno, pues ahora ya sí no tenemos ninguna excusa, porque ya no es que digamos, me vienes con la convención, no, te vengo con el derecho positivo, te vengo con el Código Civil, con la Ley de Enjuiciamiento Civil, con todo el montón de leyes que no las vamos a ver aquí, pero que ha modificado y que va a arrastrar consigo a continuación. Vamos a intentar, como digo, fijar las ideas para que salgamos de aquí, por lo menos sabiendo de qué va esto de la reforma. Digo, ojo, lo de 180 grados, lo digo porque a veces decimos un cambio de 360, que es como no hacer nada. Entonces, a mí me da la impresión de que en esa pasada de frenada que alguno piensa en la ley, no ha hecho un cambio de 180, sino 360. Y lo que están haciendo es, hemos cambiado todo para no cambiar nada. Donde decíamos tutela, decimos curatela representativa y se acabó. Usted viene al juzgado, el señor tiene Alzheimer, curatela representativa. Y listo. Y ya veremos que eso no es lo que dice la ley. Para empezar, seguramente usted no ha tenido que, no era necesario que usted viniera al juzgado, y no deberíamos estimarle ningún tipo de petición en el juzgado porque no necesita ninguna medida judicial de apoyo, sino otro tipo de apoyos que usted ya tiene. Bien,
Eso de entrada. Por tanto, apretamos el acelerador, damos vuelta, pero nos paramos a los 180 grados y nos seguimos, porque es que volvemos a la anterior situación con una nomenclatura diferente y además haciendo un lío tremendo con lo que se supone para el tráfico jurídico, para que los notarios entiendan las resoluciones judiciales y para que los señores de los bancos comprendan también, porque también es muy importante que tengamos en cuenta los juristas el tráfico jurídico, la importancia, los efectos y las consecuencias que tiene un auto o una sentencia a efectos de cumplimiento de la banca o a efectos de cumplimiento en las notarías. Bien, bueno, vamos a comenzar con unos conceptos básicos. Vamos a ver los principios inspiradores, nada de lo que no se haya dicho ya aquí hasta ahora, pero quiero que los afiancemos. Si ustedes, cuando, no sé si alguno ha leído la ley 8/2021, si no la ha leído, no hace falta que lean todos los artículos, léanse la exposición de motivos. Con que se lean la exposición de motivos es suficiente, porque ahí capta todo el espíritu de la Convención de las Naciones Unidas en materia de derechos de personas con discapacidad de 2006 y luego lo que hace sus artículos es desarrollarlo con mejor o peor fortuna, pero desarrollarlo bien. Entonces, si nos sabemos el preámbulo de la exposición de motivos, si captamos ahí el espíritu de la ley, tenemos hecho todo el recorrido para comprender lo que aquí queremos. No queremos hacer un máster, sino los conceptos jurídicos básicos con los que nos tenemos que enfrentar y cuál es ese sistema de apoyos que se ha establecido. Por eso yo ahí les hablo de la desjudicialización de la vida de las personas con discapacidad. Y esto no es un concepto abstracto, no. ¿Qué es desjudicializar? Bueno, como dice la fiscal de Sala en materia de discapacidad, María José Segarra, dice la desjudicialización razonable. Es decir, eso quiere decir que no es que usted ya no vaya a judicializar su vida nunca, la judicializarán como lo que la judicializan las personas que no tienen discapacidad. Tendrán que ir cuando tengan que ir, pero no por el hecho de tener la discapacidad. Por tanto, principio básico, ¿qué hace la nueva normativa? Desjudicializa la vida de las personas con discapacidad. Es decir, la autoridad judicial no va a poder establecer ningún tipo de medida judicial de apoyo si ya existen otras medidas de apoyo que se ejerzan de una manera eficaz. Tiene que existir la medida y se tiene que ejercer de una manera eficaz, libre de cualquier tipo de conflicto de intereses. Principio básico. Yo les dije, no digo artículos, pero hay algunos básicos. El 255 es fundamental, ¿vale? Pero bueno, da igual. Es el que recoge desjudicialización. Señor juez, usted no lo puede todo. Usted no puede establecer una resolución judicial, no puede establecer una medida de apoyo si ya hay un apoyo que está funcionando. Lo primero que tendremos que ver, por tanto, si algo se judicializa es, ¿existe medida de apoyo? Y lo primero que tendremos que ver antes de embarcarnos en un procedimiento judicial es si hay o no esa medida de apoyo. Yo siempre les digo a los que me hayan escuchado con la normativa anterior que verán que digo cosas muy parecidas a las que decía antes, porque yo llevo a gala decir que para la Fiscalía Provincial de Las Palmas esta reforma legal no ha supuesto gran cosa más que algunos problemas de encaje jurídico, de procedimental, de saber si esto va por qué tipo de procedimiento, cómo lo hacemos, pero lo que es el espíritu ya lo tenía la Fiscalía de Las Palmas, es decir, si ya hay apoyos, ¿para qué voy a ir al juez? Siempre les digo, y es una cuestión filosófica, si voy a hacer algo en mi vida, si yo me embarco en una empresa para hacer algo en mi vida, es porque creo que eso que voy a conseguir de la empresa, ese trabajo que voy a hacer, va a ser mejor para mi vida, me va a hacer más feliz, voy a vivir mejor. Es decir, yo no me empeño en conseguir algo si no creo que ese algo es bueno, bueno para mí, o bueno para mi familia, o bueno para la sociedad. Luego, si yo voy a ir al juez a pedir una sentencia, es porque creo que esa sentencia le va a hacer la vida más fácil a mi hijo, la vida más fácil a mi madre, la vida más fácil a mi padre. Pero si la sentencia le va a dejar la vida a mi hijo, a mi madre y a mi padre como estaba, ¿para qué me voy a embarcar en un procedimiento judicial que tiene tres costes? El primero que estamos pensando todos, el económico, el coste de tiempo. Los tiempos de la justicia no son los tiempos de las personas con discapacidad, ni de los tiempos de los menores, ni siquiera de los tiempos de las personas sin discapacidad y mayores, ¿vale? Coste económico, coste de tiempo y coste emocional. Un procedimiento judicial lleva un coste emocional. Quizá los que estamos al otro lado y nos ponemos la toga no somos tan conscientes porque todo el día estamos bajando con las emociones y podemos ponernos una coraza, pero el que llega por primera vez, aunque solo sea porque le hemos llamado pues, como testigo para cualquier cosa nimia, está nervioso y está preocupado.
Pues cuando alguien va a un procedimiento judicial en materia de discapacidad, ¿con qué se encuentra? Pues se encuentra con que hay un fiscal que le va a preguntar, mire, y su madre y su hijo, y ella es capaz de hablar, y ella sabe lo que es el euro, y ella sabe hacer la compra, y dirá, pero vamos a ver, pero si ya han visto el informe de mi madre que tiene Alzheimer, o han visto el informe de mi hijo que tiene parálisis cerebral, ¿por qué me hacen estas preguntas? Coste emocional porque voy a tener que llevar a mi padre al forense, porque voy a tener que llevar a mi padre a que lo vea el juez, y porque además yo y todos mis hermanos vamos a tener que ir al procedimiento judicial. No nos hemos gastado solo dinero, no hemos gastado solo tiempo, sino además, pues no deja de ser afectar a las emociones el tener que ir a un procedimiento judicial a decir que mi madre o mi hijo no puede hacer nada, o puede hacer poco, o tengo que representarle, o tengo que ayudarle, o tengo que completar sus habilidades para decidir. Bien, entonces, por eso les digo, como toda la vida, si yo me empeño en hacer algo es porque creo que ese algo me sirve para algo. Es decir, si yo me voy al juez, tengo que preguntarme, ¿para qué voy al juez? ¿Qué quiero del juez? ¿Qué quiero? ¿Lo voy a obtener? Y esto es lo que yo quiero. Ahora todos estamos pensando para qué iríamos, y cuando yo acabe de hablar, a lo mejor ya pensamos distinto. Decimos, anda, pues aquello que pensábamos que debíamos ir, por ejemplo, imagínense una familia de 5 hijos que tienen una madre con Alzheimer, y esos 5 hijos se distribuyen los cuidados de la madre de una manera perfecta. Como son 5, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, cada uno tiene asignado un día de la semana, y el fin de semana para descansar tienen contratada a una chica que atiende a su madre. La madre está con un Alzheimer ya muy grande, no puede hacer nada por sí misma y está encamada. Seguramente muchos de aquí, si yo les dijera, a ver, de aquí de la sala, ¿cuántos irían a un procedimiento judicial? Antes que se llamaba incapacitar, ¿cuántos irían de la sala a un procedimiento judicial para que se dicte una resolución judicial en la que se diga que yo soy la tutora o ahora curadora de mi madre? ¿Alguien levantaría la mano? ¿Cuántos irían a un procedimiento judicial? Nadie. ¿Nadie iría a un procedimiento judicial? Bueno, pues a lo mejor ya sobra la charla, yo creo que estamos todos hablando de lo mismo. Vale, nadie iría a un procedimiento judicial, perfecto. Bien. Pero no iríamos a lo mejor a un procedimiento judicial para alguna cosa concreta, pero no en general, ¿vale? Porque yo les he dicho que la familia se entiende. Si la familia no se entendiera, tú lo que quieres es el dinero de mamá, tú te quieres quedar con las tierras, tú nunca has hecho ni caso, tú vas a ver, pues a lo mejor ahí ya, como ahí no hay guardador, de hecho no hay nada, porque todos están discutiendo, a lo mejor sí. O puede que mamá tenga 5 apartamentos en el sur, 2 pisos en las canteras, acciones en no sé dónde, y es decir, las idas y venidas al juzgado serían tantas, hombre, que lo más razonable es establecer ya una medida de apoyo judicial para no tener que estar todos los días en la puerta del juzgado. Miren, a lo mejor del primer tipo de familias hay muchas, de señoras tan apoderadas no hay muchas, ¿vale? Quiero decir, igual hay más casos de conflictos familiares que de señoras que igual tengan, o de señores que tengan tantísimo patrimonio que sea necesario establecer una medida judicial. También los hay, y en esos casos iríamos, pero aquí estamos pensando en la generalidad, y en la generalidad de los casos, evidentemente, no iríamos al juzgado. Bien, vamos a ver. En cambio, si nos encontramos con unos padres que tienen un chico con una enfermedad mental, y tiene una esquizofrenia, y no es consciente de su enfermedad, y no tiene adherencia al tratamiento, y sale y toma drogas, iríamos. ¿Sí? Iríamos. Sí, por allí iríamos. Bien, sería posiblemente un caso en el que iríamos, pero hay una cosa que vamos a hablar y que ya se ha avanzado, el respeto a la voluntad, a los derechos y a las preferencias. Y ahí nos vamos a encontrar hasta cuándo, hasta qué momento tenemos que hacer caso de su voluntad. Porque cuando traigamos al chico al juzgado, oye, mira, eso que son mis padres, ¿no? Yo no tengo ningún problema, yo no estoy enfermo. Esto son cosas de mis padres, que no quieren que salga. No necesito a nadie, mira, pero para el caso de que necesites completar, porque, bueno, pues las cosas del banco no las entiendas bien, necesitas ayuda, cuando vas al psiquiatra necesitas ayuda. No, es que yo no voy al psiquiatra, yo necesito ayuda. Bueno, pero para el caso que tú necesitaras ayuda, ¿quién quieres que te ayude? Ah, mis padres no. Mis padres no. ¿Quién? Mi amigo Paco. Paco. Le preguntas a la madre, sí, va con Paco a comprar los bolos, allí, a la vuelta de la esquina.
Y tú dices, bueno, y el código nos está hablando de respeto a la voluntad, a los deseos, a las preferencias, a la trayectoria vital. Esto es un punto importante sobre el que yo creo que vamos a tener que hablar mucho y muy largo y tendido, y el Tribunal Supremo va a tener que establecer un corpus importante de cómo se atiende a la voluntad, a los deseos y a las preferencias. Bien, porque yo no creo que la ley esté pensando en que las personas les dejemos libertad para que vayan a tomar drogas y no sigan su tratamiento y rompan su vida, pero sí que el código está pensando en que sí hay que respetar la voluntad. ¿Dónde vamos a poner el límite? Ahora, como no hay tiempo, voy a seguir avanzando en las ideas generales, yo les voy a ir apuntando ideas que luego podemos debatir en la mesa o que podemos seguir debatiendo a lo largo de los días, porque cada uno de nosotros tenemos una opinión, es decir, tenemos unos conceptos generales, pero ojo, porque esto tiene unas consecuencias muy importantes, el respeto a la voluntad, a los deseos y a las preferencias. Es decir, si yo tengo un hermano que tiene 30 años y que hasta los 30 años ha vivido la vida loca, si me permiten decir, que ha fumado, ha hecho lo que no debía y salía de juerga, tenía clara su voluntad. Y él decía, bueno, de algo hay que morir, ¿no?, que dice mucha gente. Y resulta que en una de esas noches locas, viniendo y tiene un accidente de tráfico, sigue vivo, pero ya no puede tomar decisiones, y soy yo su guardadora de hecho, lo que me dice el código es, tú tienes que respetar su voluntad, sus deseos y sus preferencias. Y cuando no se pueda, y tienes que hacer un esfuerzo considerable para saberlo, y si no, tendrás que atender a su trayectoria. Yo ya no puedo, aun por más esfuerzo considerable, de saber lo que él quiere, porque ya hemos dicho que ha quedado un estado en que él no puede decidir, pero sí puede salir por la calle, sí puede deambular. Pero sí que dice el código, pero tienes que atender a su trayectoria. ¿Cuál es su trayectoria? En mis manos está que siga o no fumando. Si yo tuviera en cuenta el interés de la persona con discapacidad, ¿qué es lo que decía la ley hasta el 3 de septiembre? Hasta el 3 de septiembre del año pasado la ley decía el interés del menor y el interés de la persona con discapacidad. Ahora dice el interés del menor y el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. Eso quiere decir que yo sí sé cuál es la trayectoria vital de mi hermano. Hasta los 30 años fumaba. Hasta los 30 años llevaba una vida, bueno, oye, cada uno decide el tipo de vida que quiere. Yo no puedo decir que no la supiera. Entonces dices, con arreglo a la ley debería comprarle el paquete de Marlboro todos los días y dejar que saliera. Y a lo mejor me dicen, vale, venga, Rosa, déjale fumar, vale, muy bien. Ya, pero es que hacía más cosas. ¿También le dejo hacer eso? Ahí lo dejo. Yo estoy convencida que lo que decimos hoy no es lo mismo que vamos a decir dentro de 10 años. ¿Por qué? Porque somos una sociedad muy proteccionista. No somos la Europa del Norte, somos la Europa católica. Y cuando digo la Europa católica, por Dios, no me entiendan con que si somos o no creyentes, digo que tenemos unos valores católicos, unos valores de protegernos. Y eso es distinto a la Europa del Norte. Y ahora todos estamos pensando instintivamente que no dejes a tu hermano hacer esas cosas. Como mucho igual le dejamos fumar. Vale, como mucho. Y yo estoy convencida que a lo mejor dentro de 10 años, y a lo mejor le preguntas a un noruego, y luego dice, su vida. Que él decidió vivir de esta manera. Es decir, el debate no es sencillo, no es nada sencillo. Simplemente lo apunto, porque no es fácil. Las fundaciones tutelares lo saben porque llevan mucho tiempo trabajando en eso, en donde ponen los límites a las personas que tienen con discapacidad y que ustedes les fomentan su autonomía. Y cuando el fomento de su autonomía es hacer lo que ustedes creen que no se debe hacer, ¿qué hacen? ¿Imponemos a todo el mundo nuestra forma de vida? Bien, el Tribunal Supremo ya en septiembre dictó una sentencia de un señor que debía ser como Diógenes o una cosa así, y estableció una curatela, creo que representativa, no me acuerdo, asistencial y representativa en algunos casos, que tenía que hacer la entidad tutelar de la Administración de la Comunidad Autónoma de la que era. Y yo creo que el Tribunal Supremo va a evolucionar en esto, porque pensó, como pensamos, yo creo, ahora la mayoría, pero a mí me da que el Tribunal Supremo dentro de 10 años no va a decir lo mismo. ¿Qué dijo el Tribunal Supremo? Mire, el límite de la voluntad, los deseos y los preferencias están en la dignidad. La Constitución reconoce la dignidad. Toda persona tiene dignidad. Y cuando se afecta a su dignidad, cuando tú destruyes tu dignidad, un Estado de derecho, un Estado social y democrático de derecho, no puede permitir que una persona se destruya a sí misma. Y dice el Tribunal Supremo, lo que tenemos que hacer es ver qué pensaría esta persona si no estuviera afectado su pensamiento por su discapacidad. Y dice el Tribunal Supremo, si no estuviera afectada por su discapacidad, esta persona querría vivir limpia, sin la casa desastrosa, y querría vivir cuidada. Y yo no digo que no, pero yo creo que hay un porcentaje de la población que no quiere vivir así. Entonces yo no sé de dónde sacamos
Claro, tenemos un problema para interpretar la voluntad. El primer problema es saber hasta dónde la discapacidad que tengo distorsiona mi posibilidad de formar libremente mi voluntad. Y ahí yo como fiscal necesito a los forenses, a los psicólogos, a los trabajadores sociales, a todos esos profesionales de mesa redonda que dice la ley a coste cero la memoria económica que tengo que tener. Y yo como fiscal sigo estando como estaba o peor, con menos trabajadores sociales, con menos psicólogos a mi servicio y tirando de los trabajadores sociales, de los servicios sociales, de los ayuntamientos y la gerencia de atención primaria y haciéndome enemigo número 1 de todos estos trabajadores sociales porque no entienden por qué me tienen que hacer a mí los informes, ¿vale? Yo tampoco, pero necesito trabajadores sociales. Bien, ese es el problema en el que estamos. El Tribunal Supremo dice, hombre, sí, primero vamos a ver hasta dónde te afecta la discapacidad. Y ahí ya el profesional me dice, mira, Rosa, o señora fiscal, sí que está afectada su discapacidad. Vale, pues está afectada su discapacidad, lo de la atención a la voluntad, derechos y preferencias, pero ojo, que en el caso de mi hermano yo les he dicho que hasta los 30 años, ¿cuál era su vida? Claro que está afectada su discapacidad ahora para decidir seguir esnifando rayas, claro, pero es que hasta los 30 años lo hacía, libremente. Yo no les estoy diciendo que yo dejaría a mi hermano esnifar rayas, yo no sé lo que haría, ¿vale? Pero yo les estoy diciendo lo que dice la ley, que vayamos viendo que esto no es nada fácil. Seguramente las fundaciones tutelares después nos van a echar una mano para entender todo este lío en el que nos han metido también a los jueces y fiscales, porque en el fondo tenemos que informar sobre ello. Bien, principio fundamental, desjudicialización de la vida de las personas con discapacidad y el libre ejercicio de los derechos y el respeto a la voluntad, los deseos y las preferencias de las personas con discapacidad frente al concepto tuitivo y de protección. No se puede volver a decir la palabra protección. No, las personas con discapacidad no merecen una mayor protección que las personas con discapacidad. Lo que merecen las personas con discapacidad es que respetemos su libre ejercicio de la capacidad jurídica. Y para ello lo que debemos hacer es establecer los apoyos necesarios. Ni más ni menos. Eso del traje a medida que han oído un montón de veces, pues el apoyo justo del 1 al 10, el del 5, el del 7, el del 10 o el del 2, según sea la discapacidad y según los distintos ámbitos. El de la salud, el de cuidado a sí mismo, el patrimonial muy gordo, muy gordo, muy gordo, que es vender casa, o el patrimonial del día a día, que es con mi pensión, ¿qué voy haciendo? Ojo, que también puede ser que mi pensión es pequeñita y los 5 primeros días me la pulo. Tampoco es cuestión. Y dice, bueno, déjale que negocie 400 euros, ya, pues que la pensión es de 400 euros. Bien. Por eso les digo aquí, ven, cuando les he hablado de mi hermano, una vuelta más, el derecho a equivocarse. Y les pongo un concepto en evolución permanente, porque el derecho a equivocarse hoy no lo entendemos como lo vamos a entender más adelante, o mucho me estoy equivocando yo, o entonces dejaremos de cumplir la convención y seguiremos de los 180 grados hasta los 360 y nos quedaremos en proteger a la persona con discapacidad con el concepto médico rehabilitador. Lo que hace la ley es implantar ya definitivamente en España el concepto social de la discapacidad. Una persona con discapacidad es una persona sujeta de derechos, porque esto va de derechos humanos. Como persona con discapacidad tienes los mismos derechos que tengo yo sin discapacidad. Es decir, y tienes plena posibilidad de ejercer tu capacidad. Lo que sucede es que como la sociedad te pone barreras, es decir, si tengo una silla de ruedas yo por aquí no puedo pasar, pero pasaré por esta otra, porque la sociedad ha eliminado la barrera. Es decir, la barrera la pone la sociedad, no la pone la discapacidad. Deme usted el apoyo y yo salvo esa discapacidad y ejerzo la capacidad jurídica. Me la complementan y en casos extremos, el Alzheimer, el accidente de mi hermano, que les he dicho, en esos casos extremos representaremos la voluntad. Pero solo en los casos extremos y solo en los ámbitos en que deba ser. Aquí les hablaba de esa sentencia, si quieren, yo el PowerPoint, si quieres, Javier, no sé si lo has pasado, pero lo puedes pasar. Ahí está la sentencia 589/2021, que es la primera sentencia del Tribunal Supremo con la ley. Es más, dice el Tribunal Supremo, la teníamos ya de antes del verano, pero decidimos dejarla a que entrara en vigor la ley para no tener que adaptar después el fallo. ¿Vale? Aquí les hablo, el primer punto, cuando hablo de la desjudicialización, disculpen, la necesidad de divulgación de las medidas y la aplicación de la ley por la administración pública y otras entidades privadas. Tenemos una ley que cambia el paradigma, se decía antes, ¿verdad?, que cambia el paradigma y que desjudicializa la vida. Es
Es decir, no, esto no es como antes, tu madre tiene tal, tu hijo tiene tal, incapacítalo. No, esto ya no es así. Bien, pero eso está muy bien, uno se lee el preámbulo y todo está muy bien hasta que vemos cómo empieza el mundo de la práctica, porque aquí cada uno de ustedes desde su práctica puede empezar a levantar la mano y decir, ya, muy bien señora fiscal, mire, yo soy la guarda de derecho de mi hijo y ahora resulta que voy al banco y no me deja mover las cuentas de mi banco, porque ha cumplido 18 años. Bien, primer problema que tenemos, porque no es eso lo que dice la ley. Por tanto, primero, divulguemos las medidas que dice la ley para que conozcamos la ley. Divulgación, formación, lo que estamos haciendo aquí. Que las administraciones formen a personal, que las entidades privadas que tengan que ver con las personas con discapacidad, como sean los bancos, las entidades de seguros, formen a su personal. Pero además, y cambien sus formularios, sus protocolos. Aplicación de la ley por la administración pública, por las entidades privadas, porque, ojo, la ley no solo está para que la cumplamos los jueces y los fiscales, la ley está para que la cumplan también las administraciones. Y no puede ser que a día de hoy el Gobierno de Canarias, cuando una persona va a pedir las ayudas de la dependencia de su madre y de su hijo, todavía, cuando firma y dice que es guardador de hecho, en chiquitito, en una llamada diga que se recuerda al guardador de hecho que tiene que iniciar un procedimiento de incapacitación. A mí no me molesta que diga procedimiento de incapacitación, porque yo cuando les digo cámbienlo, miedo me da, digo, van a quitar el procedimiento de incapacitación y van a decir el de provisión de medidas. Es que me da igual, llámenlo como quieran, lo que es que no hay que iniciar ningún procedimiento judicial para pedir una ayuda a la dependencia. Entonces, no podemos echar a andar la ley si la propia administración no asimila la ley y no la cumple, porque estamos en una situación en estos momentos los juzgados donde a la persona que viene le decimos, mire señora, ¿usted ha puesto una demanda? No lo necesita, porque usted ya es la guardadora de su hijo, ha sido toda su vida. Ya usted lo ha demostrado. Sí, señora fiscal, pero es que he ido a la señorita asistente social del ayuntamiento y me ha dicho que lo tengo que incapacitar. Y además me ha dicho que no me recoge este escrito de guardadora, de hecho, sí, yo no acompaño la demanda o le digo que por lo menos me comprometo a incapacitar a mi madre. Y es que es eso lo que dice el escrito. Y lo sigue diciendo, bueno, igual ayer no, pero hasta hace poco lo seguía diciendo, ¿vale? Mire, me están volviendo loca. Los abogados, mira, Rosa, digo, ¿y yo qué quieres? Yo cumplo la ley, es que vamos a incumplir todos, yo cumplo la ley. Yo creo que los que sean aquí abogados lo que tienen que hacer es una cruzada. Yo digo ya cruzada, las familias, cruzada, contra las administraciones públicas y las entidades privadas que no aplican la ley. Es decir, ¿qué está haciendo la administración cuando dice yo soy guardadora de hecho? Yo he visto esos papeles y a continuación dice representante, y entonces mi madre con Alzheimer me representa a mí. O sea, me dice que mi hija me represente, que es mi guardadora. Y yo tengo dos posibilidades, pelearme con la administración o coger con la mano izquierda y firmar como mi madre, ¿verdad? O decirle a mi madre, firma ahí, si todavía la mujer puede firmar. Eso no me parece. A la misma administración a la que digo, me da usted las ayudas de la dependencia porque mi madre tiene una discapacidad de grado 100.000 y no se entera de nada. Y esa misma administración que ve que mi madre tiene una discapacidad de grado 100.000 y no se entera de nada, admite una firma de mi madre, con esta mano que la he hecho, yo soy diestra, con esta, admite la firma de mi madre que dice que yo soy su representante. Mire, ¿no será más normal que apliquemos la ley y que yo diga yo soy la guardadora de hecho y que yo a mi madre no la meta en esto porque la pobre mujer ya no se entera de nada? Y que ustedes, administración, como van a venir a mi casa a ver a mi madre, comprueben que efectivamente está bien cuidada y que yo soy su guardadora, que para ustedes no es nada complicado, porque cuando la administración va a dar una ayuda no la da así, tiene que ir a valorar a la señora, tiene que ir a valorar el entorno, porque a mí me llegan los informes cuando los trabajadores sociales de la administración pública del Gobierno de Canarias van a un domicilio donde se ha pedido una ayuda y ven que la cosa no parece que esté muy allá, automáticamente a mí me llega el informe a Fiscalía. Mire, que hemos estado haciendo la tramitación de la ayuda de dependencia y en este domicilio parece que los hijos se pelean, parece que no está bien atendida la señora, parece que la hija tiene otros intereses. Es decir, bueno, mayor investigación que hace la comunidad autónoma para ver si hay un guardador de hecho. Bueno, ahí lo dejo, porque tenemos que seguir avanzando, ¿vale? Simplemente es crear un poco de polémica, es decir, lo digo porque noto mucho los abogados un poco de uñas con la Administración de Justicia porque se están desestimando las demandas o les estamos diciendo que desistan. Digo, esos esfuerzos a que la Administración Pública cambie sus formas, a las entidades privadas, a los bancos. Y un ejemplo último que me decía antes al representante de la Caixa, yo puedo entender que yo voy a un banco y le digo, yo soy la guardadora de hecho de mi tía Dolores. Sí, vale.
Yo entiendo que el banco diga, mire, yo tampoco voy a hacer una investigación como banco, yo puedo entender, pero lo que no entiendo es, mire, yo soy la madre de mi hija que nació con parálisis cerebral, que le escribí, le hice la cuentita que le hacemos a todos nuestros hijos cuando nacen, donde el padrino y tal, le va metiendo dinero, y ahora mi hija que ha cumplido 18 años, yo vivo en Tejeda, yo tengo todas mis cuentas en el banco, mi marido tiene sus cuentas en el banco de ustedes, y mis hijos y mi hija, la de la parálisis cerebral, y ahora me cumple 18 años, y yo ya no puedo acceder a la cuenta, ni puedo hacer nada, y encima el señor del banco me dice, puf, Rosa, te vas a tener que ir al juez para que te incapacite a tu hija. Y dices, ¿cómo? Y yo he tenido un montón de casos todos los días de eso. ¿Pero por qué? O sea, yo entiendo que a mí no me crean que soy la sobrina de mi tía, porque a saber cuántos más sobrinos o cuántos más hijos hay, pero que no me crean cuando yo tengo mi cuenta, la de mi marido y mi hija, y la conocen de toda la vida, y acaba de cumplir 18 años, y me hacen ir al juzgado, yo eso creo. Es decir, yo creo que ahí la banca va a tener que hacer unos cambios. No digo que se admita a cualquiera que pase por la ventanilla como guardador de hecho, pero que sí que se vayan estudiando casos concretos. Y para los casos donde no es posible saber si realmente son el guardador, mire, usted se va al juzgado no a incapacitar, olvidémonos la palabra, pero tampoco a pedir medidas de apoyo. Usted se va al juzgado a hacer una cosa muy sencillita que vamos a ir inmediatamente, que es decirle al juez, mire, yo soy la guardadora de hecho de mi madre, o de mi tía Dolores, ¿vale? Yo soy la guardadora de hecho de mi tía Dolores, y entonces necesito mover las cuentas del banco, necesito gestionar, y entonces nosotros en el juzgado vamos a ver, ¿es verdad? ¿Es verdad que es la tía? ¿Cuántos sobrinos tiene? ¿Es verdad que es la guardadora? Sí, es la guardadora. ¿Lo está haciendo bien? Sí. Bueno, pues como es la guardadora, no le damos un carnet de guardador. No hay resolución judicial que nombre guardador a nadie, porque el guardador ya existe. El juez no nombra guardador, ya existe. Lo que hace el juez y lo que hace el fiscal es, yo lo que digo es, como existe el guardador y lo está haciendo bien, señoría, autorícele, hace las gestiones necesarias en el banco, ¿vale? Pero eso no es el procedimiento judicial de medidas de apoyo, eso es obtener una autorización judicial el guardador de hecho. Lo vamos a ver ahora de una manera muy sencilla. Un procedimiento judicial muy sencillito, con lo cual evito tener que hacer el anterior de la incapacitación, de luego, bien, vamos a ir viendo poco a poco para no liar los conceptos, ¿vale? ¿Cuáles son las nuevas medidas de apoyo? Orientadas, como digo ahí, al ejercicio de la capacidad jurídica. Las medidas de apoyo a la persona o bienes, porque yo puedo querer que apoyen a mi persona y a mis bienes, que no se olviden de los bienes que son muy importantes, que no solo de amor vivimos, si tenemos dinero nos vamos a querer más. Entonces, muchas veces es muy importante cuidar a la persona, por supuesto, pero el patrimonio no lo olvidemos, porque a veces con tanto cuidado a la persona nos vamos dejando el patrimonio, ¿vale? Se lo digo a las fundaciones, lo digo a las residencias. Ustedes cuidan muy bien a la gente, pero ¿qué está pasando con los dineritos de la gente? Porque es importante que controlemos el patrimonio. Bien, medidas de apoyo a la persona, bienes, naturaleza voluntaria, ya el señor Riera, el notario Riera ya lo ha dicho antes, de José Antonio, en escritura pública ante notario, con constancia en el registro civil, porque es la manera que nosotros tenemos de dar publicidad a la situación, los poderes y los mandatos preventivos, ¿vale? ¿Qué es lo que dice el Código Civil? Primero, mi voluntad. Bien, si yo he dicho cuál es mi voluntad, eso va a misa, ¿bien? Primero, lo que yo le dije al notario que quería para el caso de que yo incurriera en una situación de discapacidad y yo no pudiera decidir, necesitara un complemento. Quiero esto, en escritura pública o en poderes y mandatos. Yo no acabo de distinguir muy bien qué diferencia hay entre la escritura pública y el poder preventivo, pero ya luego después nos lo explicarán también. Bien. Segundo, guarda de hecho. Si yo tengo una madre, un padre, un hermano, un vecino, un pariente, un allegado, como esto que ahora ya sabemos todo lo que son los allegados, ¿no? Después del coronavirus, el allegado aquel del coronavirus con el que podíamos ir a comer a su casa, ese nos vale de guardador, de hecho, ¿no? Bueno, no sé, porque había tantos allegados como perros para pasear, pero bueno, o sea, es que cuando me pronuncio la palabra allegado me viene a la cabeza la discusión sobre qué era allegado para ir a cenar en Nochebuena hace 2 Navidades, ¿no? Es decir, que para ser guardador, de hecho, quiero decir, bromas aparte, no hace falta ser familia, que puede ser amigo, ¿vale? Es una persona cercana. Es más, a veces, de cara a los poderes, conviene a lo mejor poner de representante en el poder preventivo a alguien que no sea tu familia, a alguien que sepa mirar las cosas con distancia, de manera objetiva, que no tenga intereses. Porque cuando ponemos a un hijo de representante, el hijo luego tiene intereses. Para los canarios, que somos aquí todos, pero para los que no son de las islas, hay una cosa que se llama los piojos pegados, las nueras, nueros, yernos y yernas,
que, bueno, que con el tiempo uno puede nombrar un representante a su hijo, porque ¿quién mejor que mi hijo? Pero luego mi hijo tiene su mujer, sus otros hijos y sus familias. Entonces, cuidadito con quién nombramos representante, y además podemos ir cambiando. Vamos al notario y mire que ya no mi hijo, ahora mi hija, y ahora no sé quién, ¿vale? Ya está, ya eso ya se lo han explicado y luego se lo explicarán. Entonces, medidas no judiciales, las que nosotros hemos dicho, o la guarda de hecho. Ahí dice el código, es una medida informal de apoyo, ¿vale? Se dice informal, pues porque es lo que es la guarda de hecho del día a día, no tiene más historia, ¿vale? No requiere declaración judicial. No hace falta que vayas al juzgado a decir, diga que yo soy la guardadora de hecho de mi madre. ¿Por qué? Yo no puedo decirlo, ya lo dicen los hechos. Guardador de hecho, si no, no sería de hecho. Bien, no hay carnés de guardadores, ¿vale? No hay un carné judicial de guardador, aunque muchas personas, es verdad que están viniendo al juzgado a conseguir un carné de guardador para que el banco y la administración no les ponga problemas, ¿vale? Esos esfuerzos al otro lado. ¿Puede ser asumida por una persona jurídica? Sí, ¿por qué no? Puede serlo, la ley no distingue. Se puede hacer extraño, pero ¿por qué no? De hecho, muchas personas que están institucionalizadas, la guarda de hecho la está teniendo el responsable de la residencia, en muchos casos. Bien, siempre que no haya conflicto de intereses, ojo con eso. Bien. Límites, actos para los que precisa autorización judicial. A ver, que el guardador de hecho lo puede muchísimo, más que antes, pero no todo. Vale, yo soy la guarda de hecho de mi madre, pero tengo problemas para vender la casa, ya como el tutor. Es que el tutor no podía vender la casa. Vale, entonces, el guardador de hecho puede hacer lo que es la administración ordinaria, pedir ayudas, gestionar las cuentas del banco, que ya veríamos en qué casos concretos, pero lo que es el día a día, ir al médico, tal. Dice, pero ¿y para saber lo que ha dicho el médico? Mire, para eso no necesita usted una resolución judicial, tiene la ley de autonomía del paciente, ¿eh? Ya tenemos una regulación específica. La ley de autonomía del paciente habla del consentimiento informado y dice que el médico, si ve que la persona no tiene capacidad para entender, tendrá que recabar el consentimiento y dar la información a su representante, a su guardador, a su allegado, a su tal, a su cual, ¿vale? Es decir, ya tenemos prevista los casos de sanidad, los tenemos previstos. Para vender la casa, para pagar la residencia, autorización judicial, como el tutor. ¿Qué hemos conseguido? Pues que yo antes, si mi madre tenía Alzheimer y no me llegaba el dinero para la residencia y tenía que vender su casa porque ya no podía vivir ahí y no había dinero para pagar la residencia, tenía que primero incapacitarla, que me nombraran su tutora, y después pedir la autorización judicial. 2 procedimientos. Ahora me voy a uno y digo, yo soy la guardadora, investíguenme todo lo que quieran, mírenme todo lo que quieran, contrólenme todo lo que quieran, y yo les digo que no hay dinero, que no hay economía bastante, miren la economía de mi madre para pagar la residencia y quiero vender la casa. Se autoriza un procedimiento, que igual es el único para la vida de mi madre, porque mi madre no tiene que ir nunca más al juzgado, que a veces da la sensación de que pensamos que todos los días estamos en los juzgados. Dice, ¿y ahora qué va a pasar? Digo, pues nada, lo de antes, no pasa nada, ¿vale? Evitamos nada más y nada menos que el procedimiento madre, el de la tutela. Bien. ¿Y qué pasa cuando no hemos hecho escritura, no hemos hecho poder, no tenemos allegado, no tenemos a nadie? O los que tenemos, mejor que no los tuviéramos, ¿vale? Porque tienen intereses espurios, se quieren quedar con nuestro dinero, o los tenemos pero no pueden atendernos porque están malitos, o no tienen capacidad, están lejos, lo que sea. Medidas judiciales, ¿vale? Ahí sí, ya sí. Ya dice, ya la Fiscalía, ya Rosa, tendrás que ponerte a trabajar, porque hasta ahora no has hecho más que tirar balones fuera. Esto no es mío, esto no es mío, esto no es mío. Ya sí es mío, ¿vale? Las medidas judiciales son 2. Curatela, olvídense de la tutela queda, como antes han dicho, para los menores. Curatela, ya no se habla de tutor, curatela. Y defensor judicial, esas son las 2 medidas judiciales. Cuando no hay medidas de apoyo, o en aquello donde las medidas de apoyo no judiciales, en aquello donde no lleguen. Quiere decir que puede existir una medida de apoyo no judicial con una medida de apoyo judicial, porque puede que la medida de apoyo no judicial llegue a varios ámbitos, pero no cubra alguno, ¿vale? Yo puedo decir, yo voy a atender a mi madre o a mi vecina en lo personal, pero miren, el patrimonio no me atrevo a tocarlo. Pues igual hay que poner una medida, no, igual no, hay que poner una medida judicial en el patrimonio, ¿vale? El defensor judicial es una medida de apoyo que suele ser ocasional, judicial, porque necesita una resolución judicial,
pero de carácter ocasional, ¿vale? O cuando existe un conflicto de intereses entre el guardador de hecho o el curador y la persona. Imagínense que yo soy la guardadora de hecho de mi madre y que ahora muere mi padre y vamos a aceptar la herencia. Las dos somos herederas, mi madre y yo, y podemos tener un conflicto de intereses. Cuanto más pille mi madre, menos pillo yo. No sé, en la negociación con el notario, los porcentajes de la legítima y tal. Entonces dice el notario, a mí no me vuelva loca, le nombra a un defensor judicial y que venga aquí a defender a su madre, ¿no? Más o menos es así, ¿no? Porque puede suceder, ¿verdad, señores de la fe pública? Vale. Este artículo se lo aprenden, le sacan una foto, porque esto, si alguien lo ve, que levante la mano, ¿eh? No que no vea la diapositiva, la ven. Digo, si esto lo ven en la práctica. Miren, hay un artículo, el 7 bis. Usted dijo que no iba a haber artículos, sí, pero es que el 7 bis, ese hay que aprendérselo. Además es muy fácil. Hay dos leyes, la ley de enjuiciamiento civil y la ley de jurisdicción voluntaria. Gracias a Dios el legislador le ha puesto el mismo número. Artículo 7 bis, los dos, ya me lo sé. Artículo 7 bis, ley de jurisdicción voluntaria y ley de enjuiciamiento civil. ¿Por qué digo que es muy importante? Está en la ley de enjuiciamiento civil. Para los que no sepan derecho, las leyes procesales nos dicen el procedimiento que hay que seguir en cada caso. ¿Bien? La ley de enjuiciamiento civil nos dice los procedimientos civiles. Si voy a pedir la autorización de una herencia, si voy a un desahucio, si voy a quejarme contra el banco por un préstamo hipotecario, si mi vecino se ha comido las lindes y entonces voy a discutir la servidumbre, hay un caminito, unas vías, que eso es el procedimiento, ¿vale? Bien, la ley de enjuiciamiento civil regula esos procedimientos civiles, que me han faltado al respeto en el honor, que me divorcio de mi marido o de mi mujer y tengo... Bien, hay unos procedimientos que hay que seguir, y esa es la ley de enjuiciamiento civil. En los procedimientos penales hay una ley de enjuiciamiento criminal, en el laboral lo mismo y en el contencioso lo mismo. Pero ¿qué pasa con la ley de enjuiciamiento civil? Que es la ley madre, es la ley madre de todas las leyes. En todo lo que las demás leyes no hayan regulado, la ley de enjuiciamiento civil se aplica de manera supletoria. Es la mamá de todas las leyes. Y tenemos el 7 bis en la mamá de todas las leyes. No lo tenemos en el proceso laboral, no lo tenemos en el proceso penal. Gracias al legislador lo tenemos ahí. Memoria económica, 0, recuerdo. Pero el legislador dice, el 7 bis está estupendo para que el comité, el CERMI, cuando nos evalúe Naciones Unidas, digan, joder, qué 7 bis tiene. Porque esto que está reconociendo, el derecho de todas las personas a la accesibilidad, a que la justicia sea accesible, a que se enteren. Y accesible no solo que me ponga un ascensor, ¿vale? No, si no hace falta, ya tiene la rampa, sí, porque sigue sin enterarse de qué va el procedimiento, ¿vale? Y no solo que me pongan un monigote para saber cuál es el baño. Por cierto, monigotes que ni yo entiendo, la mayor parte de las veces, no sé cuál es el de chicos, cuál es el de chicas, ni nada de eso, ¿vale? Es mucho más, la accesibilidad es... De hecho, la accesibilidad que dice las Naciones Unidas y que el 7 bis dice es que la persona con discapacidad entienda de qué va esto y que tú, yo, la fiscal, entienda a la persona con discapacidad. Hasta ahora nos habíamos esforzado en que yo, la fiscal, le entendiera a ella. Ahora, ella me tiene que entender a mí, porque si no es que es un objeto. Yo te quiero entender a ti en lo que a mí me interesa, el procedimiento, pero que tú te enteres o no del procedimiento me da igual. 7 bis. ¿Y por qué les digo que se fijen en él? Porque, digo, lo podemos extrapolar a todo. Si nuestro hijo se ha llevado algo del hiperdino, nuestro hijo con discapacidad se llevó algo del hiperdino sin llevárselo, va a tener un procedimiento judicial por un hurto. Y dice, pero eso no es civil, Rosa. ¿Y qué más da? Esto se aplica. Nuestro hijo que se ha llevado del hiperdino, hay que aplicarle el 7 bis para que él entienda qué ha sucedido. Porque para mí es importante saber si el hijo se lo llevó o no, se llevó eso del hiperdino, pero es que él tiene que entender que le estamos juzgando por haberse llevado algo que no se tenía que llevar. El hiperdino es un supermercado muy famoso que hay en Canarias, ¿vale? Lo digo, hiperdino es como, no sé, como el Spar, como el Lidl, ¿vale? Pero canario. Eso, producto canario, ¿vale? Eso es hiperdino. Y es un dinosaurio el dibujo, luego le damos un peluche a la notaria. Vale, entonces el 7 bis, ¿qué nos dice? LJB es Ley de Jurisdicción Voluntaria, Ley de Enjuiciamiento Civil. La Ley de Jurisdicción Voluntaria establece los procedimientos cuando no nos peleamos, cuando solo vamos a pedir la venta de un piso. No hay pelea, en principio. Si hay pelea, nos vamos luego
a pelearnos a la ley de enjuiciamiento civil, ¿vale? Pero es decir, está previsto en todo. Si hay pelea, si no hay pelea, si es civil, si es contencioso, esto. Vale, ¿qué hacemos? Garantizar que usted va a estar en condiciones de igualdad con el resto. Ahí es nada. Coste cero la memoria. Y sensibilización, porque para eso a veces no hace falta tanto dinero, es que nos sensibilicemos los que estamos al otro lado y vayamos más despacito y hagamos las preguntas que se entiendan, no utilicemos las subordinadas y sobre todo que no les dirijamos las preguntas. A ver, si yo a una persona con discapacidad le digo, ¿pero esto ocurrió el lunes o el martes? O me dice el lunes o me dice el martes, dice ella, ¿quiere que yo le diga lunes o martes? Igual fue el jueves. Entonces, igual le tengo que preguntar qué día de la semana fue. O era verano, o fue antes de Navidad, o fue después de Navidad, pero no le conduzcamos las preguntas. Y sobre todo decimos, ¿tú estás seguro? Entonces, claro, dice, ¿yo estoy seguro? Pues a lo mejor no, anda, debe ser que he contestado lo que no debo, porque la señora esta me ha dicho si estoy seguro, pero eso no. Es decir, a lo mejor deberían formarnos un poquito a nosotros también de cómo hacer las preguntas, para que las respuestas sean verdaderas. Y no, porque lo primero que tiene una persona con discapacidad intelectual es la deseabilidad. Necesita que yo la quiera, necesita caerme bien, y entonces va a intentar hacer o contestar lo que ella cree que yo quiero que conteste. Entonces, tengo que estar muy bien formada para saber cómo hacerlo. Pero no solo el procedimiento suyo de la capacidad, que no sé por qué nos obsesionamos con eso, que ya no va a haber procedimiento suyo, sino el del hiperdino, el del hurto, ¿vale? De oficio o instancia, es decir, lo puede pedir cualquier parte, lo tiene que hacer el juez de oficio y lo tengo que pedir yo. ¿Bien? En todas las fases, no al principio, no al final, no en el momento del juicio. Mire, desde que me detienen, desde que esto comienza, desde la primera vez que me mandan la citación que no entiende nadie, ni con capacidad, las fundaciones tutelares ni entenderán las citaciones que hacemos, ¿no? Por ejemplo. Ustedes, los de las fundaciones, no los chicos. Vale. Comunicación, comprensión, interacción, derecho a entender y ser entendidas, lenguaje claro, sencillo y accesible. ¿Vale? Lectura fácil. Hagámosla para quien pueda entenderla, para quien no pueda entenderla, pues tampoco, ¿vale? Lengua de signos, no sé si corro mucho, porque yo la veo ahí, lengua de signos y otros medios de apoyo. Vale, acompañamiento de persona de su elección. ¿Por qué no dejamos que entre la persona con discapacidad con su guardador? Si está más tranquila, o con sus monitores, o la gente con la que trabaja en la fundación, ¿por qué no? No, usted solo. Pues va a estar más tranquilo y nos va a facilitar, nos va a permitir que ella entienda y que le entendamos, ¿vale? Pues ya sí está recogido. Ya no puede decir el juez, aquí no puede entrar usted. ¿Cómo que no? 7 bis. 7 bis. ¿Cómo que no? Acompañamiento de persona de su elección, me ha elegido a mí, entro. Hombre, salvo que haya elegido al que le ha supuestamente violado o hecho algo. Sí, por mucho que sea su guardador, si estamos investigando al guardador, o si el guardador es víctima, porque es un delito de maltrato y la persona con discapacidad pegada a su madre, pues por mucho que sea la guardadora, tampoco parece que tenga mucho sentido. Entre usted, señora, porque usted es la guardadora. Sí, pues que me ha pegado a mi hijo. ¿Vale? Un poquito de sentido común, tampoco tiene más la cosa. Y aquí, muy importante, para las fundaciones, la figura del facilitador, que Plena Inclusión está trabajando muchísimo, ¿no? La figura del facilitador, que la ley la apunta, y como la ley es una cicatera, dice, a coste de la persona con discapacidad. Dice el preámbulo, luego ya no lo dice en ningún lado, ¿quién la paga? Sí, es decir, tenemos la figura del facilitador, no sabemos quién la va a pagar, ni dónde la va a conseguir. Pero estamos pendientes de, porque tiene una encomienda, el legislador ha encomendado al gobierno, hacer un reglamento sobre las entidades del tercer sector, y yo me imagino que ahí nos va a regular la figura del facilitador, ¿vale? Vamos a esperar un poquito, ¿vale? Y luego el 42 bis A, ese precepto, que es lo mismo para los procedimientos de capacidad, que también se los podía haber ahorrado porque, bueno, ya es con carácter general a todos, pero bueno, nos lo dice en específico los procedimientos de capacidad. Si alguien ha ido a un juicio de estos y ha visto todo esto, que me lo diga. ¿Vale? Bueno, yo lo dejo apuntado porque es ley, hay que aplicarla y poco a poco vamos a empezar a ir aplicándola, ¿vale? Pero es importante porque ya tenemos la ley. Lo importante es tener la ley y ahora ya es luchar porque se aplique, porque últimamente aprobamos leyes y lo del cumplimiento es un poco relativo. A ver, que tengo que ir ya. Los nuevos procedimientos judiciales. Hemos visto las nuevas figuras, ¿vale? Y ahora ya tengo figuras. Tengo medidas judiciales y medidas no judiciales. Primero las no judiciales y después las judiciales, ¿vale? Y si tengo las judiciales, o sea, si no tengo judiciales y tengo que ir a las judiciales, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ya no hace falta abogado ni procurador. No hace falta.
Si no, en la primera fase, si no vamos a discutir, no hace falta abogado ni procurador. Vale, el procedimiento fundamental es el expediente de... bueno, todo el mundo dice, yo lo discuto, que el fundamental sea el segundo. Expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad. Es larguísimo el nombre, ¿vale? Pero bueno, es lo que antes llamábamos procedimiento, llamaban, pues yo no, nosotros en la Fiscalía llamábamos siempre procedimiento de determinación de la capacidad y provisión de apoyos, decíamos nosotros, unos pedantes, antes de la ley, y ahora ya la ley dice lo mismo, ¿vale? Bien, dicen que es el procedimiento principal. ¿Por qué? Porque es el que se sigue cuando la persona tiene una discapacidad. No hace falta abogado ni procurador en la primera fase, cuando es jurisdicción voluntaria, cuando estamos todos de acuerdo. Si de repente alguno no está de acuerdo, ocurre lo que se denomina oposición, y la oposición determina que se archiva y tenemos que ir a otro procedimiento, al verbal, que es un procedimiento donde ya nos peleamos porque hay posturas contrarias, ¿vale? Y para eso sí hace falta abogado y procurador, porque hay que saber un poquito de derecho para evitar que haya problemas entre unas partes y otras, ¿vale? Para mí el expediente madre, el fundamental para mí, es el del 264, perdón, el del 52.3 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, primero, expediente de autorización al guardador de los actos que así lo precisen por mor de lo dispuesto, artículo 264. He dicho que el guardador, de hecho, lo puede hacer prácticamente todo, pero hay determinadas cosas que no puede hacer, no puede representar, no puede venderle el piso, no puede tal. Cuando lo que no puede hacer, no puede vender el piso, hay un procedimiento para vender la casa, hay un procedimiento para aceptar la herencia, hay un procedimiento para ordenar el ingreso de la persona en un centro sociosanitario, ¿vale? Luego tenemos la ley de autonomía del paciente para los temas de la salud, pero puede haber algunos otros actos, como el de las cuentas de los bancos, o actos donde yo tenga que representar, en donde requiere autorización judicial. Entonces hay un procedimiento desastre, un procedimiento que es para todo lo que no esté previsto, donde sea necesaria autorización judicial, nos vamos a este, que es decir, yo soy la guardadora, lo que yo les dije antes, yo soy la guardadora de hecho de mi madre, póngame, o sea, autoríceme a lo que sea. Vale, autoríceme a gestionar las cuentas del banco. Bien, ese es el procedimiento más importante. Y cuando la persona no tiene ningún tipo de medida, ninguno, entonces hay que poner una medida judicial de apoyo, la curatela, que decíamos antes, que podrá ser con carácter representativo excepcionalmente o asistencial en la mayor parte de las veces, en aquellas habilidades que necesitas que te las apoyen para poder desarrollar tu capacidad jurídica. Ese es el expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo. Que si hay oposición, como digo, nos vamos a pelearnos al procedimiento que se llama de juicio verbal, que es muy parecido, es el mismo que había antes, de juicio verbal. Y como les digo aquí, no exigencia de postulación profesional, ¿vale? Salvo que nos vayamos de la jurisdicción voluntaria al procedimiento verbal. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que pasamos de los letrados? No, yo creo que los letrados tienen funciones importantísimas de asesoramiento, de decir, no hay que ir a estos procedimientos, hay que pedir la autorización judicial, de asesoramiento en el banco, de asesoramiento en las notarías. Yo siempre les digo, ustedes me habrán oído, los letrados son fundamentales para el asesoramiento y los notarios la pieza clave de esta ley. Siempre les digo, vayan al notario y desnúdense. O sea, no esperen al procedimiento judicial, no esperen a tener la discapacidad. Somos un país que vivimos mucho tiempo. Los médicos han conseguido que vivamos mucho tiempo, les falta conseguir que el tiempo que vivimos, el tantísimo tiempo que vivimos, vivamos estupendos. Falta todavía esto. Mientras lo consiguen, vámonos al... Yo ya fui al notario hace tiempo y ya me desnudé al notario, ¿vale? Yo no soy tan mayor y lo hice, porque creo que es importante, porque saliendo por ahí puede pasar cualquier cosa. ¿Quién nos iba a decir que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial? Por ejemplo, nadie nos creería. ¿Quién sabe lo que nos puede pasar cuando salimos por ahí? Entonces, más importante que hacer testamento, me corrigen los notarios, más importante que saber qué pasará con mis bienes cuando yo no esté, es qué pasará de mí cuando yo siga estando y no pueda tomar una sola decisión. Poderes preventivos. Si hacemos poderes preventivos, la última parte judicial sobra, salvo que el apoderado esté pasándose en el ejercicio de las funciones, o ya no esté, o sea, en unas circunstancias que yo no pude prever, ¿vale? Sigo y voy acabando. Aquí habrá familias y me dicen, yo tengo a mi hijo con incapacitado del año 2000 y ahí la ley dice que hay que revisar. ¿Qué hago, señora fiscal? Nada. Y les digo, nada. Tenemos 3 años. Ustedes saben eso de que los pilotos necesitan unas horas de avión y los que hacen trasplantes sacan muchos hígados, ¿no?
Seguro que el primer hígado que sacaron y la primera vuelta en avión, pues les digo yo, déjennos que vayamos cogiendo rodaje las revisiones, para que vayamos teniendo unos criterios. Bien, pero ya no solo por eso, eso ya es un poco broma. ¿Por qué? Les digo, imperen el sentido común. Vamos a ver, dice, sobre todo yo se lo digo a las fundaciones. ¿Para qué van a pedir las fundaciones? Ojo, a ver cómo se me entiende. La fundación dirá, vale, Rosa, porque aquí pone que yo soy la tutora de esta persona a la que han incapacitado judicialmente, y esos términos, evidentemente, son absolutamente improcedentes. Y es verdad, pero es posible que esa persona tenga totalmente anuladas sus habilidades y tengan que seguir después con una curatela representativa, o que ya le hubieran puesto una curatela asistencial que a lo mejor con otra terminología, porque la ley ya no dice que el juez ya no puede decir que la persona tiene una incapacidad, o sea, y en la sentencia lo pone. Si la sentencia va a borrar la incapacidad, pero les va a dejar la curatela asistencial. ¿Se acuerdan cómo empezamos? Cuando vayan a conseguir algo que les sirva. Yo digo a las fundaciones, ¿y de qué te sirve, mija? Para que te digan que la curatela sigue siendo asistencial, pero te dicen, ya no hemos de... Que yo no digo que no sea importante tener una sentencia en donde no está esa terminología, pero yo creo que habría que dar una prioridad. Entonces, ya les llegará el tiempo a hacer ya la Fiscalía va sacando las fundaciones, ya estamos diciéndoles, pero lo estamos haciendo nosotros. No lo hagan ustedes, no se vuelvan locas, porque se pueden volver locos y decir, todas las que tengo, Dios mío, qué año, ¿no?, para revisar todo esto. Poquito a poco, al golpito. Eso también es canario. Tenemos los interesados, si lo piden en un año lo tenemos que hacer, ¿vale?, los jueces y fiscales. Y si no, nosotros en 3 años lo tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, vamos poco a poco. ¿Cuándo deberíamos pedirlo? Porque yo digo, no hagan nada. Ahora, yo creo que hay casos en donde sí tienen que pedirlo, ¿vale? Cuando sea necesario. ¿Cuándo es necesario? Cuando la medida está mal adaptada. Cuando el traje no me queda. Quizá porque nunca me quedó, ¿eh? Me pusieron la talla 58 y claro, a mí me sobra la talla 58. O me pusieron la 34-36 tipo modelo de pasarela y yo no puedo ni respirar. O sea, muy guapa, pero no puedo respirar. Quizá la medida nunca se puso bien. Vamos a aprovechar. El traje no me vale, o se puso bien, pero ya saben, en verano encoge la ropa en el armario y hay que coger una talla. Entonces, puede ser que hace 10 años se pusiera una curatela, porque solamente había que asistir, pero que esa enfermedad, que fuera una enfermedad degenerativa, un principio de Alzheimer, para ponerlo muy sencillito, porque ya si entramos en el ámbito de discapacidad intelectual, pues es más complejo, ha avanzado tanto que la persona ya no puede tomar ningún tipo de decisión. Luego, la curatela asistencial lo que está es perjudicando el ejercicio de su capacidad jurídica, porque está tan flojo eso que ya no podemos asistirle bien. O todo lo contrario, se le puso una muy rígida, llegó y con el paso de los años, igual a una persona que no había tenido ningún proceso de aprendizaje, y trabajando con ella se ha conseguido tener una mayor autonomía, se ha promocionado su autonomía y ya no necesita el corsé de la tutela y le basta la curatela asistencial. Entonces, en esos casos sí es importante. En cualquier caso, en esos supuestos se tenía que haber venido ya al juzgado a que lo cambiaran, pero bueno, ya que tenemos la revisión, aprovechemos la revisión. Entonces, ¿en qué casos digo yo? Pues cuando el traje no me vale. Igual no me valió nunca, pero bueno, da igual, no me vale. ¿Ves? Intensidad adecuada al ejercicio de capacidad jurídica. Quiero que me hagan un nuevo traje, ¿no?, porque ya ha pasado mucho tiempo y el traje de mi boda ya no me vale. Hay quien le vale, pero a la mayor parte de la gente no le vale, ni la alianza, ¿vale? Pues entonces, pues eso. Y también, ojo, porque la mayor parte de las revisiones en nuestro país, si nos creemos la ley y nos quedamos en los 180 grados y nos seguimos dando la vuelta, es un paso, una transmutación a guarda de hecho. La mayor parte de las revisiones van a terminar en un archivo de la pieza de tutela, olvídense el nombre, un archivo del procedimiento judicial, y aquí no venga más, salvo que necesite pedir una autorización judicial para algo en concreto, que va a ser una en su vida o ninguna, porque a mí cuando me dicen, es que no sabe usted, señora fiscal, todo lo que necesita, y empieza a decirme, nada, de juzgado, nada. Necesita de asuntos sociales, necesita ayudas del cabildo, ayudas, pero eso no es nada judicial, ¿vale? Entonces, tengan en cuenta que la mayor parte de las revisiones van a ser guardas de hecho. Si yo soy la tutora de mi hermano o de mi madre
y mi madre sigue igual, y yo no tengo bienes especialmente de mi madre gana 700 euros de pensión, sigue viviendo en su casa, y nadie de mis hermanos me discute nada, ¿para qué voy a seguir con la tutela ahora traducida en curatela representativa? ¿Para qué? Para nada. Bien, entonces tengan en cuenta, la mayor parte de las revisiones, ahí los tutores se ponen contentos, porque ya no tienen que rendir cuentas. Ojo que también al guardador de hecho se le puede controlar. Señor guardador, véngase usted para acá, enséñeme a mí las cuentas, ¿qué está usted haciendo? ¿Vale? Ojo con eso, ¿vale? Y ya el Ministerio Fiscal se queda una intervención muy restringida, como yo digo, miren esto, guardián del respeto a la voluntad. Eso es lo que nos dice la ley, somos los guardianes. Yo, como fiscal, tengo que asegurarme de que todas las personas que tienen a alguien con una persona con discapacidad está guardándola bien, ¿vale? Esa es la función que a mí me queda, asegurarme que siempre se va a respetar su voluntad, sus deseos y sus preferencias, y para eso necesito profesionales que me ayuden. Acuérdense, mesa redonda. ¿Fin? Y yo creo que ¿qué tenemos que hacer los fiscales? Pues divulgar la ley, divulgar que la guarda de hecho es la figura más importante que tiene nuestra ley, porque las personas con discapacidad no necesitan venir al juzgado para ejercer su capacidad jurídica, y la mayor parte de las veces lo que necesitan son otro tipo de medidas, medidas de la dependencia, medidas de ayuda, medidas de otro tipo que no son judiciales y que no es necesario el procedimiento judicial para conseguirlas, y tener las relaciones con la administración pública, con entidades privadas, aparte de nuestra actuación con el Ministerio de Justicia. Bueno, ya termino, creo que me he pasado un poquito, perdón, siempre termino igual para los que me conocen, no podemos hacer grandes cosas, sí cosas pequeñas, con un gran amor. Yo siempre les digo, los fiscales igual mucho amor los que nos conocen no tenemos, pero sí que intentamos hacer esas cosas, pequeñas acciones harán que el mundo, no sé si sea mejor, pero por lo menos si mejoramos la vida de la persona con discapacidad que tenemos al lado, mejor. Y si intentamos no llevarla a juzgado, salvo cuando sea necesario, mejor. La frase ya me gustaría que fuera mía, no es mía, de la Madre Teresa de Calcuta, y es la frase con la que comienza nuestro manual de buenas prácticas, que se nos ha quedado ya un poco viejecito, que ya tenemos que renovar, pero con la ayuda de ustedes, que hicimos en el anterior, pero bueno, es con el que se inicia nuestro manual de buenas prácticas, y googlean un poco, lo verán por ahí. Perdón porque me pasó un poquito el tiempo, luego en la mesa redonda, si quieren, ¿no?, las dudas o las inquietudes o las provocaciones que les he hecho respecto de mi hermano de 30 años, pueden decirla. Muchas gracias y disculpen las intérpretes. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Seguro que la mesa redonda promete. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.